De vuelta ya aquí con nuestro en vivo, y para comenzar les quiero agradecer a todos los que están compartiendo sus opiniones en estos momentos, porque lo que tenemos que presentarles y de lo que tenemos que hablar, amigos, es realmente grave, por decirlo así. Estamos hablando de una nota que por supuesto que está dándole la vuelta en estos momentos al mundo y es impactante. Hablamos de un gran ataque, un ataque devastador, ahora de Yemen, precisamente a Israel, en una de las zonas que más le duele. Y es un ataque que ha resquebrajado precisamente los sistemas de defensa de Israel. Por supuesto que los medios tradicionales de información están intentando ocultar esta nota, y también Israel ha lanzado un terrible ataque devastador, desastroso, inhumano, no en contra de bases militares, sino en contra de la población civil. Y de eso se está hablando hoy. Y con eso también, que además es devastador y es justo hablarlo, se está ocultando el gran desastre que en estos momentos se está viviendo en la defensa israelí. Déjenme presentarles primero la nota, que no es menor, y además, por respeto a todas estas víctimas, vamos a presentarla, y después déjenme mostrarles el otro lado de la moneda de la crisis que se está viviendo en estos momentos en Israel. Un bombardeo israelí mató en la madrugada del martes a casi un centenar de personas en el norte de la Franja de Gaza. Según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, el ataque contra un edificio residencial en Beit Lahiya dejó más de 90 muertos y unos 40 desaparecidos. La mayoría eran mujeres y niños. Estados Unidos manifestó su preocupación por el ataque, que calificó de horrendo, y dijo que estaba pidiendo respuestas a su aliado. Consultado por la France Press, el ejército israelí aseguró que estaba examinando las informaciones sobre el ataque. En cambio, reivindicó acciones en el cercano sector de Jabalia, que según indicó mataron a alrededor de 40 terroristas. Desde el 6 de octubre, las tropas israelíes despliegan una nueva ofensiva en el norte de Gaza, donde aseguran que se reagrupan los combatientes del grupo islamista palestino Hamas. Su operativo ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas y, según la defensa civil, cientos de muertos en las últimas semanas. El nuevo ataque tiene lugar además cuando Israel enfrenta una ola de rechazo internacional por su decisión de prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió el martes una carta al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para protestar contra esa prohibición. La medida fue también recibida con preocupación por los palestinos. Esta decisión injusta que busca prohibir todos estos servicios resultará en un gran sufrimiento humano para todo el pueblo palestino, que ya sufre hambre, opresión, privación, desplazamiento y pérdida en medio de esta guerra bárbara. El martes, el enviado de la ONU para Medio Oriente advirtió al Consejo de Seguridad que esa región vive el momento más peligroso en décadas. Amigos, es terrible, porque sale Washington a decir que es horroroso lo que Israel acaba de hacer en Palestina. Dice que es horroroso mientras 7 de cada 10 bombas que usó Israel para masacrar familias palestinas anoche fueron pagadas y enviadas por Washington. Entonces, que no nos vengan a decir que es horroroso cuando 7 de cada 10 bombas que están matando a esas familias inocentes son de ellos. Es una farsa, nos quieren ver la cara de idiotas. Esa es la verdad, amigos. Y las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Porque lo que estamos viendo en estos momentos es una verdadera masacre. Similar, precisamente, ya no hay mucha diferencia. Cada vez se va borrando más la línea entre los horrores del Holocausto y los horrores de lo que Israel está haciendo en estos momentos en Palestina y en Gaza. Igual
que en los tiempos del pintor austriaco, de la Alemania Nazi, por decirlo así, para que no nos censuren, el mundo se está callando. Hasta que finalmente estalló una guerra mundial y tuvieron que hacer algo. Por cierto, al final de eso, de la Alemania Nazi, hay un libro que por aquí tenemos que se llama Paperclip, que les recomiendo mucho leer, de un autor estadounidense, pero que además está basado en documentos oficiales de la CIA. Paperclip era el proyecto de la CIA de cómo al final, después de que termina la guerra, Washington trae a lo mejor de la Alemania Nazi a América para poder construir su programa espacial, la NASA, sus sistemas de defensa, mejorar su medicina, etc. Es decir, vimos una farsa en ese momento y la estamos viendo repetirse en estos momentos, pero parece que no aprendimos nada. En ese momento al mundo lo cegaba el fanatismo de culpar a una minoría étnica y exterminarla. No es muy diferente de lo que estamos viendo hoy, exterminando a un genocidio étnico, a una comunidad como la comunidad palestina, con apoyo occidental, cuando las imágenes se cuelan por los pocos reporteros que están ahí, que no ha bombardeado en Israel, porque ya bombardeó a Al Jazeera, ya bombardeó a Al Mayadin, ya mató reporteros precisamente de otros medios. De hecho, lo presentábamos el otro día de Al Mayadin. Acaban de matar a varios de sus reporteros y los pocos que quedan cubriendo la fuente, como AFP, transmiten estas imágenes, no hay cómo negarlas y entonces ya sale Washington a decir, es horroroso. Lo que deberían decir es horroroso que 7 de cada 10 bombas que se están usando en ese genocidio vienen pagadas y enviadas por nosotros. Eso es horroroso. Por cierto, a ver si no tenemos problemas en el en vivo. Ayer España anuncia un embargo total de armas a Israel. De verdad, yo estoy muy contento con la postura que España está asumiendo en estos momentos. Son un ejemplo para el mundo. Hoy España, por cierto, tiene un desastre terrible, precisamente, que está viviendo aquí. Después vamos a hablar de eso. Pero por lo pronto déjenme regresarnos un poco a la nota de lo que está pasando también del otro lado, porque entre más arrinconado se ve Israel, más peligroso se está volviendo. Y lo que pasó hace unas horas precisamente es prueba de esto. Yemen, los hutíes, pues, lanzaron un ataque fulminante, un ataque que se lanzó sobre la zona industrial de Ashkelon en Israel, en donde decenas de drones yemeníes sobrevolaron el espacio aéreo de Israel y al final, una historia que se vuelve a repetir, amigos, logran evadir las defensas antiaéreas israelíes para alcanzar sus objetivos con una precisión nuevamente sorprendente. Ya no es sorprendente, es un decir, ¿verdad? Porque ya no es mucha sorpresa ver cómo Irán, Yemen, Líbano, Irak, incluso Palestina, logran burlar los sistemas de defensa de Israel y dar en el blanco. Y entre más acorralado se siente Israel, más peligroso se vuelve con los débiles. Y entonces vemos cómo lanza estos exterminios de familias, como los que veían ustedes en el clip de AFP. Y no estamos hablando solamente de un dron, ni de un intento fallido. Todos, amigos, impactaron en el blanco. Cada uno de estos ataques yemeníes de hace unas horas golpearon puntos que son claves y estratégicos precisamente para Israel. Ya varias fuentes militares yemenitas están diciendo que este es solo el comienzo, al mismo tiempo que Irán también sale a decir que va a lanzar un nuevo ataque contra Israel y que ese ataque va a ser devastador. Entonces, el mensaje es claro. Es una ofensiva que se está lanzando en respuesta directa a estos ataques que vimos hace un momento en pantalla en Líbano y en Gaza, que son imágenes horrorosas. Por cierto, el video original sin editar, porque hay mucha censura aquí, lo pusimos en el grupo de Telegram. Lamentablemente son imágenes que no se pueden compartir aquí porque pues, son delicadas. Son, de hecho, imágenes que están censuradas por el algoritmo. Ahora, ¿hasta qué punto puede escalar esta situación? ¿Qué tan vulnerables son realmente las defensas israelíes frente a estos nuevos ataques que hoy estamos viendo? Porque para entender
esto, primero yo creo que tenemos que ver la estrategia que Yemen, que Hezbollah, que otros actores como Hamas también están desplegando alrededor de Israel para acercarlo. Es una imagen en donde si lo viéramos en una perspectiva, por ejemplo, de National Geographic, veríamos a una serie de depredadores acechando precisamente a su presa y la presa está ahí en medio y se vuelve cada vez más peligrosa porque es una presa poderosa. Por supuesto, es un león y tira zarpazos al más débil que se le acerque, que en este caso es Líbano o Yemen. Líbano o Gaza. Y el ejército yemení pues ha dicho que estos ataques, como los que reivindicó hace unas horas, no van a parar hasta que Israel ponga un alto a sus ofensivas en Gaza y hasta que levante el asedio. Y no solamente están lanzando drones, hay que decirlo, también se reportaron ataques a 3 buques en zonas estratégicas precisamente del Mar Rojo. También lanzaron ataques en el estrecho de Bab al-Mandeb. Y estos puntos, por cierto, son puntos críticos para el comercio global. Entonces, cuando Yemen golpea estas posiciones, le da en donde más le duele a Occidente. Y como si fuera poco, pues apenas hace unas semanas, hay que recordar que Yemen lanzó un misil hipersónico. Por cierto, vaya nombre, lleva el nombre de Palestina 2 y le mandaron al Palestina 2 a Israel. Evadió todos los sistemas antiaéreos, alcanzó una base que está al este de Tel Aviv, dejó claro que las defensas antiaéreas, incluso las que Estados Unidos ha desplegado en Israel, no sirven contra misiles hipersónicos. Entonces, todo esto pues ya nos lleva a preguntarnos cuál es el límite para las defensas antiaéreas israelíes, o mejor dicho, que sí pueden parar, porque si no pueden parar drones, si no pueden parar misiles hipersónicos, y a este punto por la saturación, en muchos casos ya ni siquiera cohetes, pues ¿hasta dónde puede sostenerse el aparato militar israelí cuando enfrenta esta amenaza que parece estar ampliándose día a día porque ha estado rodeándose de enemigos a los que les ha picado la cresta todos al mismo tiempo? Porque aquí no estamos hablando, amigos, solo de Yemen. Estamos hablando en el norte de Hezbollah, que también ya ha intensificado muchísimo su ofensiva, ha lanzado misiles contra asentamientos, contra posiciones israelíes en el norte de Palestina, de la Palestina ocupada, claro. Le ha causado muchas bajas importantes a Israel, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Israel. Las tropas israelíes no pueden avanzar en suelo libanés, están atascadas, las bajas aumentan, al punto que esa es la realidad. Ayer vimos a un Netanyahu tirando la toalla y diciendo básicamente es tiempo de paz con Líbano. Míralo, ya salió muy pacífico. No, no es tiempo de buscar la paz con Líbano. Es que ya no encuentra una manera de salir de eso. Al menos no una manera digna para la reputación del ejército israelí, que se ha visto humillada con estos reveses. Y no estamos hablando de ataques aislados, ojo. Nada más en el último asalto lanzaron más de 100 cohetes hacia Malot Tarshiha. Y con eso provocaron un caos, amigos, en el que casi todas las sirenas antiaéreas de Israel no paraban de sonar. No había manera ya de saber cuál era exactamente la que estaban sonando. Todas estaban sonando en el espacio aéreo. Era una alerta total, amigos. Y este tipo de ataques, pues no solo representan una amenaza militar, sino que psicológicamente están poniendo a prueba al pueblo de Israel y también a su sistema de defensa. Hay una molestia, como decían nuestros amigos de AFP, de los países europeos, y ya ni se diga del mundo entero, y ya ni se diga de nosotros, porque digamos que los políticos europeos y en el mundo, en Sudáfrica, en Latinoamérica, guardan cierta diplomacia al externar su molestia. Nosotros no. Y nosotros, por supuesto, que no tragamos este argumento de decir son imágenes horrorosas cuando sale este tipo de a nombre de la administración de Biden a decir es horroroso, pero no nos explican por qué 7 de cada 10 bombas de esas imágenes horrorosas son pagadas, enviadas por Washington sin que haya un embargo de armas. Y aquí es donde nos damos cuenta, amigos, de que la estrategia de Hezbollah no es solamente atacar, es desgastar. Y entonces
Las bombas que no están surtiendo efecto en Líbano sí que están surtiendo efectos en zonas residenciales donde viven familias libanesas. Hay muchos, y también gazatíes, hay muchos videos que están circulando por redes sociales como X, en donde se muestra esta estrategia, amigos, en donde los soldados israelíes están usando esta operación, este sistema, en donde utilizan a niños o a niñas o a jóvenes como escudos humanos para avanzar en zonas que pudieran estar minadas. Entonces, antes de avanzar el ejército israelí sobre las posiciones de Gaza o de Hamas, que son una trampa mortal, pues, porque en donde pises hay minas y explotan todos los soldados, entonces toman a niños y niñas de Palestina, los obligan a caminar, les apuntan si no lo hacen, y una vez que se dan cuenta que no vuelan en 1000 pedazos, es seguro para que el ejército israelí camine. Esto también los blinda para que no los ataquen las fuerzas de resistencia en Palestina. Entonces, son estrategias, amigos, que no respetan, por supuesto, ni los derechos humanos, ni las convenciones internacionales, al punto que el mismo Israel dijo: a mí no me estés fregando con eso, ya la ONU ya está prohibida en suelo israelí. Ayer aprobaron una nueva ley por mayoría en Israel que prohíbe las actividades de la UNRWA, de la ONU en Israel. Y pues con esto ya estamos viendo pues un desprecio total a las leyes, a la comunidad internacional, a las reglas más básicas, a cualquier tipo de límites. Y bueno, pues la pregunta también es ¿por qué? Porque saben que Israel no puede mantener una defensa eficaz contra ataques tan continuos y coordinados, y repito, al verse cercados, reaccionan de esta manera. Apenas ayer, por cierto, Hezbollah lanzó también varios drones suicidas hace unas horas durante esta noche contra varios grupos de vehículos blindados israelíes en otro asentamiento, un asentamiento llamado Al-Manara, y al mismo tiempo de esto repelieron otro ataque de avances de tropas israelíes en Far y en Ladi. Entonces, con esto ya estamos viendo, y hay que decirlo, que estos ataques pues están siendo, y esto es lo preocupante para Israel, que son sincronizados de una manera que ya estamos viendo que hay una evidente planificación muy minuciosa, muy bien pensada para mantener a las fuerzas israelíes a raya en el territorio libanés. Por supuesto, Líbano, y hay que decirlo, Hezbollah no tiene en estos momentos un sistema de defensa aérea ni remotamente cercano al de Israel. Y miren que el sistema antiaéreo israelí está colapsando, pues ya ni les digo el de Líbano, que no tiene absolutamente nada. Cualquier bomba que Israel lanza da en el blanco. Pero ya se volvió esto un conflicto de navaja libre entre Líbano, porque entre Yemen, Irán, Siria, Irak y Palestina se han encargado de colapsar los sistemas de defensa aéreos israelíes, y ahora que no tienen defensa aérea están al tú por tú y es navaja libre. Entonces ahí sí, dense un tiro, como decíamos en mi barrio. Y entonces no solamente se trata ya navaja libre, es una guerra que no le está gustando al ejército israelí, que le está costando demasiado trabajo enfrentar, y también, por supuesto, está teniendo un impacto devastador en sus tropas. Estas operaciones que está lanzando desde el Líbano están sacando, de alguna manera, podríamos decirlo, a relucir las debilidades de la defensa israelí en el norte. Y entonces esto es peligroso, amigos, porque en donde los aliados de la resistencia ven que es un punto débil de las defensas israelíes, ahí atacan. Y los helicópteros, por ejemplo, israelí, pues están teniendo que evacuar a sus heridos. Apenas ayer leíamos varias notas como esto. El número de bajas entre sus soldados sigue aumentando. Según varios informes de los más recientes, ya suman más de 900 heridos evacuados en los hospitales. Y eso, pues es, amigos, fíjense, a lo mejor no nos suena mucho en número, pero déjenme decirles que en porcentaje eso representa el 50% en comparación con el mes anterior. Entonces, este tipo de cifras no son menores. El Ministerio de Seguridad israelí incluso ha tenido que salir a activar medidas de emergencia para poder atender a un número de soldados israelíes heridos que simplemente no pueden manejar de forma eficiente. Entonces, no estamos viendo ya solamente un colapso del sistema de defensa aéreo, también estamos viendo ya complicaciones en el sistema médico para atender a los soldados israelíes heridos. Y si hacemos un análisis más amplio,
pues esta situación apenas está comenzando y la complicación para Israel apenas empieza también, que está enfrentando ya mucho más de lo que puede lidiar. Cada ataque exitoso de Yemen, como el que hoy estamos analizando, por supuesto, cada ataque exitoso de Hezbollah, pues es un golpe que no solamente es militar, es una humillación pública para la administración de Netanyahu, pero también es un duro golpe para la reputación del ejército israelí. ¿Qué pensábamos apenas hace un año acerca de las defensas aéreas israelíes? Que eran impenetrables. Tenían este nombre fancy, dirían mis hijos, domo de hierro, ¿no? ¿Y qué imagen te daba domo de hierro? Puta, pues tiene... ¿Se acuerdan ustedes? Déjenme buscárselas porque yo creo que es la imagen más o menos que a todos nos traía a colación cuando nosotros pensábamos en este domo de hierro, en esta cúpula de hierro, y pensábamos que era algo sumamente impenetrable, algo que nadie podía romper, ni incluso los 7 aliados de Israel golpeando al mismo tiempo. Entonces, eso le daba cierta seguridad para que a los enemigos de Israel no se les ocurriera, por supuesto, atacar, ni de forma conjunta ni de forma separada. Miren, nos imaginábamos algo así. ¿Recuerdan ustedes esta imagen de, para los que son fanáticos de Los Simpson, ¿no? Este era el famoso domo de hierro que nos imaginábamos cuando lo pintaba, algo que estaba ahí como una cúpula que no se podía penetrar, y ahora, bueno, pues ya parece que se convirtió en una coladera de plástico. Cada dron que logra evadir ese famoso sistema de defensa, cada misil que impacta en suelo israelí, que es un día sí y otro también, pues es un doloroso recordatorio de que a pesar del apoyo logístico y armamentístico, sobre todo de Washington, que en estos momentos está comprometido como nunca para que intentar sostener a Israel, pues estas defensas han colapsado. Por una razón sencilla, no son malas, para nada, son de las mejores que tiene el mundo. Pero lo hemos dicho mucho tiempo, todo sistema de defensa tiene su talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles se llama saturación. Es la vieja, confiable, amigos, legendaria. En el arte de la guerra incluso se mencionaba esto. Y las cosas no han cambiado mucho. Entonces, y luego esto sin hablar, aparte de la saturación, no solamente militar, la saturación económica, porque el costo de mantener esa defensa tan alta, tan complicada en múltiples frentes, amigos, es una cantidad estratosférica. Y eso sin contar pues el desgaste social que tiene la población israelí, que en estos momentos se siente expuesta. Esta semana veíamos, por ejemplo, una nota increíble de leer, que era que Netanyahu estaba sesionando con su Consejo de Seguridad en un lugar desconocido, en un búnker subterráneo. ¿Por qué? Pues por miedo, porque sabe que en ningún punto de Israel, ni siquiera el primer ministro y su Consejo de Seguridad están seguros, porque los sistemas de defensa aérea han colapsado, se han saturado. Y aquí vale la pena, yo creo, pararnos un momento y pensar, usar nuestro pensamiento crítico, porque es que es lógico que Israel no estaba preparado para un conflicto prolongado en todos los frentes posibles. ¿Quién lo estaría? Amigos, no lo estaba. Y el propio ejército israelí hoy ha tenido que salir a reconocer que está enfrentando una situación sin precedentes, por supuesto, porque desde el inicio de este conflicto ya han tenido más de 12,000 soldados heridos, y porque la proyección para los próximos años, amigos, es alarmante y devastadora para Israel. ¿En qué se confía Netanyahu para haberse metido en este problema? Sabe que tarde o temprano Washington tiene que salir a su rescate porque no lo va a dejar morir solo. Incluso después de todos estos crímenes de guerra y de lesa humanidad que está cometiendo Netanyahu, como el que hoy anuncian nuestros amigos corresponsales de AFP que están cubriendo en la zona, sabe que todos sus pecados serán perdonados por Francia, por Reino Unido, por todo Occidente, porque a pesar de las ominosidades que están cometiendo, no puede Occidente darse el lujo de que Medio Oriente caiga en control de Irán, de Rusia y de China, y que ellos pierdan toda su influencia en la región. Eso es a lo que le está apostando Netanyahu. Entonces, por eso no hay reglas, por eso expulsa a la ONU, por eso ataca a las fuerzas de paz de la ONU, por eso no permite actividades de la UNRWA, por eso bombardea lo mismo con bombas de Washington, pagadas por Washington, lo mismo hospitales, escuelas, centros de la ONU, refugios.
Incluso, pues, estamos hablando ya de desafiar a la propia comunidad internacional. Y esto, pues, no es algo menor, pero sabe que el pilar de su operación está en que tarde o temprano van a tener que salir a su rescate. La cuestión, amigos, es qué hay si se equivoca, porque hay muchos países que parece que ya se cansaron de esta situación. Y repito, el primero es Washington, que ayer anunciaba el tan esperado, increíble embargo de armas a Israel. Bien por España, pero pues se están tensando en estas cuerdas también las situaciones con Francia y con Italia, que están a nada de hacer lo mismo con Israel. Canadá no le ha puesto un embargo de armas a Israel, pero ha prohibido ya la venta de todo material bélico para Israel. Entonces, estamos viendo un cambio en el discurso en donde Israel se está quedando cada vez con menos aliados y mientras eso pasa, los drones suicidas, los misiles de largo alcance, la capacidad que estamos viendo ya de coordinarse de un mundo árabe que usualmente era muy desunido, ya lo vemos ahora cómo se está coordinando Yemen, con Hezbollah, con Hamas, por supuesto Irán, que es la cabeza de todas estas fuerzas proxies, pues ya nos están dando un mensaje claro de que están operando en otro nivel de inteligencia, no son improvisados. Y si son improvisados, pues son improvisados que tienen armas que ni el propio Israel ni Washington tiene, como misiles hipersónicos. Y eso, amigos, pues es fruto de años de preparación, por supuesto, es resultado del apoyo de potencias no solo como Irán, sino como China, como Rusia, que tienen intereses directos en mantener no solamente a Israel a raya, sino en que Israel no rompa el equilibrio de poder en Medio Oriente. Es una lucha por quién se apodera por el control de Medio Oriente. Y luego, pues no hay que olvidar, amigos, que Irán también está aquí en medio. Y ha anunciado hace unas horas, el día de ayer, que va a contestar esta última agresión de Israel y que va a ser una respuesta devastadora. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, pero sí sabemos que esto solamente va a terminar de escalar las cosas. Y en el caso de Yemen, un portavoz militar también salió hace unos momentos, mientras hacíamos la información para este podcast, a decir que estas operaciones, como los ataques que están ustedes viendo ahí en Ashkelon, que se está reportando por Reuters y por todos los medios occidentales, porque es confirmado, ya dijeron que no se van a detener hasta que haya un cambio tangible en Gaza y en Líbano. Y ese cambio no va a pasar, por lo menos no en Gaza. En Líbano es muy probable que sí, porque el mismo Netanyahu salió a decir ayer que está buscando la paz en Líbano. Claro, la está buscando porque no tiene manera de avanzar con sus tropas y porque se ha dado cuenta que ahí se está topando con una resistencia más difícil de lo que pensaba, porque Hezbollah no es Hamas. Entonces, si vemos el panorama general, pues hoy nos encontramos con un Israel que está en una situación bastante crítica, que tiene todos los frentes abiertos en el norte, en el sur, por mar, por tierra, por aire. Le picó la cresta a todos sus enemigos, minimizó todas las fuerzas y sobre todo, ¿saben qué? Minimizó la capacidad de coordinación de sus enemigos. El mundo árabe, que había sido usualmente sumamente desunido, pensó que iba a ser así por siempre. Y unió al mundo árabe, pero en su contra. Y entonces se despertó este monstruo. Y luego también logró jalar a este conflicto a otros aliados que ya nos queda claro que están aquí ya, con todo, como Rusia. Si Israel se hubiera abstenido de enviar material bélico a Ucrania, tal vez esto no hubiera pasado. Pero por cierto, después de lo que vimos nosotros el fin de semana, en donde incluso medios occidentales, árabes, rusos reportaban cómo Rusia había destruido sistemas de inteligencia, de detección y radar errada de Ucrania, de Israel, de fabricación israelí en Ucrania, y el shock que para eso representó esto para Rusia, como ¿qué hace Israel metido en Ucrania? ¿Qué hace entregándole este equipo a Ucrania? Y hoy parece que les está contestando esta cortesía y se suma un enemigo más al conflicto. Y China está en camino también, porque China depende, la energía de China, en un porcentaje mayoritario de Irán. Y China no va a permitir quedarse sin combustible, no va a permitir quedarse sin gas. Tiene fuertes inversiones en Irán y por supuesto que va a cuidar su dinero y sus inversiones. Entonces, no solamente es Netanyahu el que tiene esta carta bajo la manga de sé que van a salir a mi rescate tarde o temprano. También Irán tiene la misma
la misma carta. Sabe que tanto China como Rusia van a salir a su rescate. Pero además tiene algo que Netanyahu no tiene. Misiles hipersónicos de última generación como el Palestina 2 que ha compartido con sus aliados desde Yemen, Líbano y pues ahora vemos cómo están usándolos para golpear las defensas de Israel y también para quebrar los sistemas de defensa que Washington ha desplegado ahí en Israel y pues es el resultado precisamente de este tipo de ataques que están alterando todo el equilibrio de poder en la región. Por cierto, la encuesta de este podcast, y yo creo que vale la pena reflexionar sobre esto, ¿los ataques de Hezbollah y Yemen a Israel son resistencia o agresión? Las opciones son actos de resistencia, son claramente una agresión o depende de lo que mires. Oigan, y un dato bien importante antes de que se me olvide, digo, perdón que Alba no está aquí, salió a hacer algunas cosas. Un dato importantísimo antes de que se me olvide y que yo creo que es uno de los ejemplos más claros de este colapso en las defensas israelíes y de Washington. Ojo con esto, creo que no se ha reflexionado lo suficiente. El lanzamiento del misil hipersónico hace una semana que tanto Líbano como Yemen lanzaron sincronizadamente estos misiles llamados Palestina 2, que son misiles hipersónicos. Esto fue, para ser exactos, el 22 de octubre. Y el 22 de octubre, fíjense, ese misil viajó a una velocidad superior a los 5,000 kilómetros por hora. 5,000 kilómetros por hora, es una velocidad hipersónica. Logró evadir todos los sistemas de defensa, no solamente de Israel, sino también los THAAD estadounidenses, que estaban desplegados ahí supuestamente para blindar a Israel. Era el nuevo superdomo de hierro, versión 2.0. Bueno, se cruzó todos los sistemas de defensa, el Palestina 2, y impactó finalmente en esta base militar al este de Tel Aviv. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Eso fue un mensaje muy poderoso porque ahí se vio la efectividad del armamento yemenita de última generación y también del iraní, que no lo puede parar nadie. Ni Estados Unidos, ni Israel, ni los dos juntos. Y ¿saben qué? Tampoco podría China ni Rusia, porque en estos momentos nadie tiene tecnología que pueda rebasar y detener con eficacia un ataque hipersónico. No existe. Son pocos los países que han logrado desarrollar tecnología hipersónica, pero algo como tal para parar el desarrollo de tecnologías hipersónicas no existe. E Israel y Washington, que ni siquiera han desarrollado tecnología hipersónica, mucho menos van a desarrollar un sistema para detener lo que no saben cómo se fabrica. Entonces, ese es el problema, porque sus defensas actuales, si nos queda duda en la reflexión de a lo mejor si están preparados, a lo mejor no lo están. Nadie en el mundo lo está. Sus sistemas no están preparados para detener la tecnología que tiene Yemen e Irán cuando hablamos de misiles hipersónicos. Muchos reportes, amigos, incluso el propio ejército israelí ha salido a reconocer que la evolución del daño causado por este ataque fue, dicen ellos, significativo. Significativo es una forma de decir poderosa, que golpeó las capacidades de comunicación, que golpeó incluso centros de inteligencia. Una de las bases más importantes de inteligencia israelí quedó destruida precisamente por estos ataques. En el norte lo mismo. Lanzaron ataques de Hezbollah coordinados, igual en Delton, en Far, en Bradim. Entonces, todo esto claro que sigue aumentando la presión por las fuerzas israelíes y nada más en las últimas 72 horas, digo, no es necesario ni siquiera hablar de todo el conflicto, nada más en las últimas 72 horas, Hezbollah ha lanzado más de 300 misiles hacia esos puntos militares de Israel y ha logrado dar en áreas militares que estaban en posiciones estratégicas precisamente para las tropas israelíes. Uno de los ataques que más se reportó precisamente porque tuvo un impacto devastador fue en Galilea. Ahí se reportó la activación también de sirenas de emergencia en las colonias de Metula, de Dafna, de Dan y también de Ogoshrim. Entonces, toda esta ofensiva pues está obligando ya a las fuerzas israelíes a replegarse, a redistribuir sus unidades en el norte porque estaban bajo ataques y esto claro que está dejando al norte de Israel debilitado
particularmente en este ataque que hoy estamos viendo. Por eso lanzaron hoy este ataque sobre Ashkelon, en la región del sur. ¿Por qué? Porque están tratando de debilitar cada flanco de Israel. Vean la coordinación. Primero fueron por estas bases en el norte, ahora vemos este ataque en Ashkelon. Hay un patrón, amigos. Hay un patrón en donde hay una coordinación de las fuerzas yemenitas con Hezbollah. Otro dato importantísimo también aquí, que yo creo que vale la pena reflexionar, es el costo de esta campaña de defensa. ¿Cuánto le cuesta a Israel mantener un domo de hierro que no sirve para nada, pero que está en operación porque si lo quitan, pues se cae todo el símbolo de lo que pudiera representar la esperanza de a lo mejor lo detienen? El presupuesto diario, ¿saben? De ese domo de hierro que no sirve para nada, por lo menos no en el ataque de hoy, ni en el de ayer, ni el de antier, ni el de las últimas 3 semanas, cada día a Israel le cuesta $1 millón sostener ese domo de hierro que no sirve. Y ahora, con esta frecuencia de los ataques, con este volumen de impactos, pues la cuenta aumenta. Se estima incluso que en las últimas semanas esa cifra ha incrementado, fíjense, al menos a $30 millones diarios únicamente para poder interceptar proyectiles y para mantener activa su red de defensa aérea. $30 millones y ni siquiera ha servido esto para parar, pero si ni la mitad de los ataques. Claro, muchos me van a decir en el chat y tienen razón, pero sin esos 30 millones la otra mitad se hubiera impactado. O menos de la mitad, yo creo que detuvo un 20 o 30%. Bueno, el 20 o 30% tal vez eran las zonas más seguras. Seguramente el ataque a la casa de Netanyahu que vimos con un dron hace 2 semanas, pues fue parte de esos 30 millones. Imagínense el impacto para la seguridad de Israel si incluso hasta la casa del primer ministro hubiera sido bombardeada efectivamente. Por supuesto que hubiera sido un mensaje devastador. Pero $30 millones en algo que no sirve, amigos, en general, pues no es algo sostenible. Por supuesto, se lo están dando a crédito. Y quien se lo está dando a crédito es Washington. Por alguna extraña razón nos da esa impresión de que es Israel el que manda, aunque es Washington el que paga. Extraño, pero así son las cosas tratándose de Israel. Y bueno, decimos $30 millones, pero nada más en el domo de hierro. A eso súmenle la movilización de todas las tropas, súmenle la evacuación de los heridos, súmenle el desgaste de todos los recursos que han perdido en términos de inteligencia militar, de equipo bélico, etc. Es un cálculo terrible, que solo nos habla de los sistemas de defensa, no de la guerra. ¿Saben a cuánto suman estos gastos estimados de defensa? $500 millones nada más en estas últimas 3 semanas. $500 millones en menos de 3 semanas para defenderse. No hablamos de la guerra en Gaza, en Palestina, en Siria, en Irán. Hablamos de parar ataques que ni siquiera han sido detenidos con efectividad. Entonces, ¿cómo creen ustedes que estén las finanzas en estos momentos de Israel? Por eso es que Standard & Poor's hace unas semanas bajó la calificación crediticia de Israel. Porque lo que estamos viendo aquí es un conflicto que está redefiniendo no solamente la política, la seguridad, las finanzas de Israel, el equilibrio de poder en Medio Oriente. Hay demasiado en juego aquí. Ya ni les hablo, por supuesto, del gas y del petróleo que está en juego en Gaza Marín, pero por supuesto que hay unos que gastan y hay otros que prestan. Entonces, los que prestan ya verán con qué cobrarse. Los que gastan, pues ya verán cómo pagar, ¿eh? Y eso es lo interesante aquí. Pero Israel, por supuesto, como buen comerciante, sabe y está ofreciéndole a Estados Unidos pagar con lo que no es suyo, pero con lo que va a tomar de Palestina, que es Gaza Marín. Seguramente ahí está el negocio. Entonces, ¿qué pierden? Nada. Al final del día, los que parece que van a perder y mucho, pues son los palestinos. Lamentablemente, así las cosas. Muchas gracias, amigos, por cierto, a todos los que están participando con nosotros en estos momentos en la encuesta de YouTube. Si no les dio tiempo de votar, como siempre, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo, en el en vivo, y nosotros siempre los estamos leyendo. Repito, incluso en el intro de este video, que dejamos todo el intro correr largo, porque creo que es importante darnos la oportunidad, que nos den a nosotros la oportunidad de poder leerlos, de saber ustedes qué piensan, cuál es su postura sobre esta guerra.
dice el 75% de los que nos están viendo, que son bastantes, gracias a ustedes, dicen que son actos de resistencia a los ataques de Hezbollah y Yemen a Israel. El 11% cree que es una agresión y el 14% que depende de qué perspectiva lo estemos mirando. Gracias a nuestro amigo, por cierto, Aldo Badellino, dice saludos desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay. Saludos y un abrazo a Rendón Rendón. Gracias por tu super chat. Dice, ya es hora que Israel le pongan un alto. Ya basta de tanta maldad. Sí, así es, amigo. Ya es hora de que le pongan un alto. Repito, a mí me parece indignante. De veras que a veces ganan las emociones cuando está uno hablando de esto. Por eso, perdón por la palabra, pero es que nos quieren ver la cara de estúpidos. Cuando sale este tipo en la Casa Blanca y dice, es horroroso lo que están haciendo en Israel. Las imágenes de lo que Israel hizo en Gaza es horroroso. ¿Horroroso? Tú le estás dando 7 de cada 10 bombas para que hagan eso y me vienes a decir que es horroroso. Tú estás financiando el 70% del esfuerzo bélico israelí y me estás diciendo que te parece horroroso lo que hacen con las armas que les mandas. Muy diferente de la postura, repito, que hoy está asumiendo España, que a mí me parece, yo no me canso de decirlo porque me parece que es digno de orgullo mundial tener esto de decir embargo de armas, sanciones a Israel y no vamos a permitir que esto pase. España ha puesto sanciones a Rusia porque es su forma de pensar del gobierno español. Pero me parece que hay congruencia cuando también ponen ese embargo a Israel. Y cuando hay congruencia en el pensar y hay piso parejo para todos, bueno, pues me parece que es válido tener ese piso parejo con los mismos parámetros. Cuando hay un doble rasero, podemos o no estar de acuerdo en cada postura, pero cuando hay un doble rasero, entonces es más que evidente que nos quieren ver la cara de tontos. Carlos Ruiz dice, los Estados Unidos y Gran Bretaña y los demás países aliados como Argentina están financiando esta guerra. Estados Unidos y Gran Bretaña sí, Argentina no, porque, digo, está empeñando lo poco que tiene. Ahora vi una nota ayer, por cierto, en donde me parecía impactante, en donde la moneda argentina ahora se ha vuelto China porque ya ha dejado de imprimir sus propios billetes para ahorrar y ahora es China quien imprime los billetes argentinos. Hay que tener mucho cuidado con eso, amigos, porque siempre esas cosas pues, son un símbolo de soberanía. Muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros a nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente.